Bueno, te vamos a hacer un stop, después Sí, seguimos con el señor. mundo del árbol, porque tenemos la suerte de tenerlo a Juan Mayol, perdón, a los efectos de hablar un poco de nuestra circunstancia política, que necesitamos un especialista como él para que nos eche luz de lo que está pasando. Juan, ¿cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola Miguel, ¿Cómo buenas andas? tardes. Bien, Bueno, bien, bien. menudo desafío me estás ¿Y qué planteando. te parece? No sabemos si Milei vive, si Milei va, si le está yendo mal, si le está yendo bien, si la recesión se va a seguir extendiendo y la vamos a sobrevivir, si vamos a tener noticias fuertes del gobierno modificando nuestra maravillosa realidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿Me a ver, hago, me hago italiano o sigo siendo argentino? mira, a muchos no nos queda otra. Si tenés la opción, no sé, bueno, está por No, ya verse, es argentino, opinable. argentino hasta la muerte, como diría alguien. Bueno, con respecto a las interrogantes que planteas, la verdad es que ni los economistas tienen la bola de cristal como para decirte cómo va a venir la mano. Lo que yo puedo ver desde el desarrollo de la opinión pública es que, bueno, gran parte de la ciudadanía sigue acompañando, bancando esta situación muy compleja que está viviendo la Argentina y planteando o bancando con una esperanza o con una dosis de optimismo de que en el futuro las cosas se van a ir acomodando. Y bueno, claramente también hay otra porción muy significativa de la población que es muy pesimista o que ve todo de forma muy negativa, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista del sostén de la opinión pública, para el gobierno todavía siguen habiendo buenas noticias que, más allá del ajuste muy duro que ha encarado y de sus efectos en la economía macro y también en la economía micro de cada familia, eh, una porción muy significativa de la gente que eligió a este gobierno en el balotaje sigue acompañando al gobierno, ¿no? Acá hay mucho del factor esperanza, de que las cosas se solucionen, el factor de, una, de un deseo y una necesidad de un cambio muy fuerte, y también de un rechazo muy fuerte de lo que había antes, en el gobierno anterior y bueno, ciertos gobiernos anteriores, ¿no? El núcleo de rechazo al kirchnerismo me parece que sigue siendo un sostén que le permite al gobierno comprar tiempo en este año complicado. Buenas tardes, mi nombre es Carolina. Quería hacerte una pregunta. Con respecto a que el gobierno está muy enfocado a la idea de que mientras se mantenga la inflación controlada y se ¿Mm? pueda llegar a bajar en un futuro, hay un gobierno sostenido y apoyado por la gente. ¿Cuán de cierto hay esto y hasta qué punto se puede dejar de lado la parte política de un gobierno en pos de ponerle tanta energía a lo que es la económica? Bueno, es una de las principales promesas, ¿no? El gobierno llega con tres promesas fundamentales: estabilizar la economía, bajando la inflación descontrolada hacia fines del año pasado le causaba mucha angustia e incertidumbre a las familias, a los empresarios, a los comerciantes. Entonces me parece que la secuencialidad de las promesas en términos económicos, sobre todo en esta primera instancia, el gobierno la está cumpliendo. Ahora, para complementar o completar esa promesa y darle sustentabilidad a largo plazo al apoyo de la gente, es fundamental que empiece a haber una reactivación económica, ¿no? Una reactivación económica y una recuperación del poder adquisitivo, eh, de las familias, ¿no? Me parece que todavía estamos muy lejos, todos los indicadores económicos hablan de que estamos muy lejos de volver a tener los mismos niveles de actividad que teníamos hace un año, pero en tanto y en cuanto la percepción de la calle, la percepción de por lo menos su base de apoyo sea que este mes se está mejor que el mes pasado, el gobierno puede ir comprando crédito
de tiempo y de apoyo para más adelante. En relación a por qué también la gran parte de la ciudadanía está apoyando al gobierno, tiene que ver, como comentaba antes, claramente, más que nada por el espanto que les provoca la otra alternativa que anteriormente nos gobernaba. Y me parece que todas estas situaciones que se están dando a la luz en los últimos días, y también cuestiones relacionadas con nichos de corrupción que pueden ir dándose a la luz para esta porción de la opinión pública, lo que hace es legitimar la elección que tuvieron. Como comentaba antes, ¿no? Acá hay dos miradas completamente distintas según desde qué óptica se mira. Obviamente hay una porción de la ciudadanía que ve que todo lo que está haciendo el gobierno lo único que hace es agravar los problemas y que la dirección que está tomando es negativa. Pero bueno, nosotros también cuando hacemos los estudios cuantitativos tratamos de cuantificar cuáles son las percepciones, y lo que vemos es que tenemos una ciudadanía que está muy polarizada entre el apoyo y el rechazo. Alrededor de un 50% está viendo con optimismo el proceso, más allá de que sea duro, y el otro 50% lo ve con muchísimo pesimismo, ¿no? Hoy el nuevo eje de polarización, que anteriormente era el kirchnerismo, incluso durante el gobierno de Macri el eje polarizador era que el kirchnerismo con Cristina como figura central, hoy pasó a estar, se corrió de eje, y hoy en día es el apoyo o el rechazo del gobierno de Milei. En ese sentido, por primera vez en 20 años, la figura predominante, para bien o para mal, de la escena política argentina es el presidente Milei. Hola, Rodolfo, te habla, y quería hacerte una pregunta. Milei es el caso más raro que tenemos porque es un economista, es decir, no tuvimos presidentes argentinos economistas, por lo menos que figuraran como tal y actuaran como tal. Es decir, aquí no hay un fusible como han tenido otros presidentes en su ministro de Economía. Aquí el ministro de Economía sigue las instrucciones económicas que le dicta o que le admite el presidente. Ahora, esa ciudadanía que apoya el 50% a Milei y el 50% lo rechaza, hay un 30% que lo va a rechazar aunque Milei haga las cosas mejores del mundo, que son como los hinchas de un equipo de tercera que sigue yendo a la cancha aunque sabe que nunca va a ascender a primera. Pero el resto, esos que lo apoyaron, necesitan, me parece, alguna señal de que la cosa está cambiando, porque el problema es la familia, no la macroeconomía, sino la familia que va a la verdulería y los tomates no pararon de crecer en su precio. Cuando se hacen los estudios de la inflación, deben intervenir a lo mejor algunos productos que no son los de consumo masivo, porque si no, no entiendo cómo cuando llega a fin de mes hay una cantidad de gente que se ve con dificultades con respecto al mes anterior. Esa gente que todavía lo sigue apoyando, o por lo menos, no digo apoyando, por lo menos no lo ataca. Hay un plazo que se va a terminar cumpliendo, va a haber un cansancio. Yo creo que debe haber alguna señal por ejemplo, te pongo un ejemplo, se aprobó la ley base, perfecto. ¿Qué nuevas cosas en la microeconomía ha influido esta ley base? Es decir, la gente va a necesitar alguna señal evidente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista institucional, ¿no? ¿Vos cómo ves esa parte del apoyo que debe tener Milei? Coincido plenamente con tu análisis, ¿no? No podría haberlo expresado mejor. Creo que hay que dividir claramente que un 30%, alrededor de un 30% de la ciudadanía, que por más que la cosa empiece a mejorar y vaya bien, va a estar siempre la vereda de enfrente, va a ser crítico. Eso es absolutamente válido porque tiene una mirada de país diametralmente opuesta a la que plantea el gobierno.
Al mismo tiempo hay alrededor de un 30% que es el núcleo de apoyo del cierto nivel de intensidad que también está apoyando pase lo que pase. En el medio tenemos un 40%, un 20% más optimista, un 20% más pesimista, los cuales necesitan en el mediano plazo, más corto que mediano diría, alguna señal concreta de que la cosa empieza a mejorar, que la reactivación se va a dar, que su poder adquisitivo cuando va al supermercado, va a hacer las compras, le empieza a alcanzar un poco más que el mes anterior. La gran pregunta que todos nos hacíamos y nos seguimos haciendo hoy es ¿cuánto aguanta? ¿No? ¿Cuánto aguanta este apoyo? Cuando asumió Milei, todos preveíamos, por lo mismo que planteaba el gobierno, que iba a venir un año muy duro y porque se iban a tomar medidas muy drásticas y muy duras. Y nos preguntábamos, bueno, ¿hasta dónde le va a llegar el apoyo? Y eso lo venimos monitoreando mes a mes. Lo que nosotros vamos viendo mes a mes es por ahora el apoyo de una parte muy importante de la población se sostiene. En los últimos meses, más allá de las cosas que nosotros venimos preguntando, indagamos, bueno, ¿cuándo creen que se van a dar estas mejoras? Primero preguntamos, ¿el esfuerzo que se está haciendo vale la pena? ¿Vamos a ver mejoras en el futuro? Y vemos que cerca de 2/3 partes de la población cree que el esfuerzo vale la pena. Pero le preguntamos, bueno, ¿y cuándo se van a ver estas mejoras? Bueno, la gran mayoría de ese porcentaje, de esa gente, nos está diciendo que las mejoras se van a ver entre fines de año y mediados de año que viene. Me parece que ese es el punto de inflexión y el punto, digamos, temporal que se generaría un quiebre en la tendencia, ¿no? Si no vemos mejoras fuertes en el nivel de actividad, si no empieza a haber un cambio en el principal temor que hoy tiene la gente. Antes la principal preocupación pasaba por la inflación y hoy pasa por factores relacionados con el aumento de los niveles de pobreza y la pérdida del empleo. Bueno, yo creo que ahí se puede generar el quiebre en la situación. Pero hoy por hoy todavía no lo estamos viendo, ¿no? Claramente si uno elige ver o habla con mucha gente que la está pasando muy mal o que es crítica al gobierno, como comentaba antes, es una mirada muy pesimista. De todas maneras, me parece que la cohesión se mantiene por esta idea del núcleo que lo apoya el gobierno, de la esperanza a futuro y del rechazo a lo anterior, ¿no? Un emergente cualitativo que puede surgir, que nosotros lo vemos en las encuestas y en los estudios, es no queremos volver atrás, no queremos volver al gobierno anterior. Y hoy uno de los grandes capitales, entre comillas, que tiene el gobierno en este sector, precisamente es que no se ven opciones concretas y distintas a las alternativas anteriores que podrían llegar a reemplazar al gobierno actual en caso de que el gobierno actual fracase con sus políticas económicas. Quería hacerte un par de preguntas. Número uno, parecería que si bien el fondo hace manifestaciones de amor, no termina de desembolsar lo que realmente se necesita, que estaba metido dentro de toda una larga negociación. Y por otro, esa es una, ¿cómo ves vos la relación con ellos y la influencia en que consiga financiación para liberar el cepo de alguna forma? Porque si bien no tiene recursos para liberar el cepo, si tuviese garantías del fondo tal vez lo podría hacer. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa entre Toto y Sturzenegger? ¿Y qué disputa interna hay que está relacionado con alguna política de avance más allá de esta política de no generar más gasto? Hay todo un tema que las reducciones que van a hacer y dónde pongan los énfasis, vendrían o no vendrían inversiones en función de lo que ellos vayan a ir decidiendo, ¿no? Sí, claramente el factor de lograr la liberalización del cepo, aparentemente, según opinan los especialistas en el área, es un factor fundamental para dinamizar un proceso que desde el gobierno hablan de incipiente y muy leve recuperación de algunos indicadores de la economía, si se lo mide intermensualmente, ¿no? Y esto es clave
para apalancar, como comentábamos antes, el sostén de la opinión pública. En cuanto a la relación con el fondo, aparentemente está muy complicada la posibilidad de que haya fondos frescos para en el corto plazo, por lo menos, para poder lograr este objetivo. Entonces, el gobierno evidentemente está analizando otras alternativas, ¿no? Todo esto es información que circula, digamos, mediáticamente, no estoy diciendo nada nuevo, pero claramente hay una posición muy dura del fondo. Ahora, según tengo entendido, la relación entre estos dos actores fundamentales del gobierno, que por un lado es Caputo y por el otro lado es Sturzenegger, estaría funcionando complementariamente, ¿no? Sturzenegger ya está como en una agenda muy fuerte de lo que es la implementación de las resoluciones vinculadas con la ley base, que es un proceso que no se puede dar de un día para el otro, pero bueno, que a partir de estas implementaciones, de estas desregularizar cuestiones de la economía, la expectativa es que esto también dinamice algunos sectores y fomente esta recuperación. Pero bueno, Sí, la verdad es que además de liberar también lo que estarían queriendo hacer es vender activos, ¿no? Activos de sí. todo tipo, y ¿Mm? eso siempre suena mal. Sí, suena mal Porque no como. es un momento para vender activos. Si alguien tiene un ¿Mm? departamento ¿Mm? y no es un momento conveniente para ¿Mm? venderlo, porque sabe que si la cosa funciona va a vender al doble. Entonces, si aparece Claro. el Estado vendiendo activos en este momento, sabe que los está vendiendo en un recontrapiso. No es el momento para ¿Mm? sacárselos así nomás de encima, ¿no? Sí, entiendo que quizás los activos están subvaluados en este momento. Pero bueno, la verdad que en ese punto no podría dar mayores precisiones porque no es Está bien. no es el terreno donde yo me especializo, pero lo que el gobierno deja trascender permanentemente y la información a la cual yo accedo es que hoy en día estarían teniendo funciones, estos dos actores en particular a los cuales haces referencia, estarían funcionando de forma complementaria, ¿no? Cada uno ocupándose de su temática particular, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no tendría más precisiones al respecto. Una última pregunta por mi parte, ¿Mm? por lo menos. Hoy es San Cayetano, ¿Mm? se pide pan y trabajo. ¿Cuál es tu ¿Mm? lectura política de los personajes involucrados en el festejo de San Cayetano hoy y de la marcha de la Plaza de Mayo? Bueno, me parece que claramente representan el sindicalismo, los movimientos sociales, etcétera, representan la mirada de un sector político y social que tiene una mirada antagónica con el gobierno. De ese 30% irrenunciable que hablábamos. Sí, Pero ¿vos no ves que sí. hay como una grieta por la cual ahora se pueden estar colando? ¿Entendés lo que te digo? No. Al haberse involucrado en una ¿Mm? fiesta religiosa, ¿Mm? ¿no ves como que han encontrado como un punto débil del gobierno por el cual colarse? Yo creo que todo lo que está sucediendo y los planteos que hacen determinados sectores son esperables y desde la mirada de esos sectores también hay que entenderlos como legítimos, ¿no? Como esperables y legítimos. Obviamente el sindicalismo y los movimientos sociales tienen su mirada del país, son opositores al rumbo de las cosas, no les gustan cómo se está planteando, obviamente tienen, si entiendo lo que vos decís con la palabra colarse, tienen como la pauta de una situación social y económica muy frágil y muy compleja como para elaborar su discurso a partir de ahí.
pero claramente tienen resonancia y representan a un sector de la población a los cuales el gobierno obviamente no interpela, y un sector que por una cuestión de mirada y de modelo de país deseable, obviamente se van a oponer, pero todo este tipo de cuestiones no, hoy por hoy, por lo menos hoy, todo esto es dinámico, no hace mella en el núcleo de sustento que hoy en día está acompañando al gobierno. ¿Y hay alguna posibilidad que estos sectores de los movimientos sociales, que en cierta forma se podría decir que están excluidos del sistema laboral al ser sectores no calificados? Porque hoy, viste que ya no es tanto pobres y ricos, sino excluidos y no excluidos por la calificación laboral que se necesita para conseguir nuevos puestos de trabajo. ¿Hay algún plan del gobierno como para tratar de incluir a estos sectores o directamente ni se los mira? Bueno, yo creo que con algunos sectores el gobierno tomó medidas en su inicio que fueron bastante atinadas a la hora de tratar de por lo menos contener una situación social. Me parece que no son medidas que resuelven una situación social, y sobre todo una situación social que por las medidas económicas mismas y por los años de deterioro de toda la matriz económica y los indicadores sociales que veníamos viendo en los últimos 10 años, ya tenían estábamos ante una situación de muchísima gravedad, que fue bastante atinado el tema de primero, quitar los intermediarios, y segundo, duplicar algunos planes sociales, ¿no? Como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que además se van indexando por inflación esos instrumentos, ¿no? Que son instrumentos claramente paliativos que de ningún modo resuelven una situación social, pero de algún modo eso le permitió al gobierno tratar de tener en algún punto contenida y que no haya habido una explosión social. Obviamente los sectores relacionados con la dirigencia de los movimientos sociales, los sindicatos, etcétera, por una cuestión política e ideológica también van a oponerse, pero de algún modo se logró contener eso. Me parece que el gran desafío que nos enfrentamos en los meses que vienen es el desafío de que la situación económica, sobre todo de algunos sectores y sobre todo de los grandes núcleos urbanos que dependen mucho de actividades industriales, de pymes, del comercio, etcétera, no se agrave, porque eso podría llegar a detonar un aumento significativo de la desocupación, y ese sí sería un escenario que me parece que podría poner en jaque al gobierno. Pero en tanto y en cuanto los que antes recibían planes y siguen recibiendo planes, que el gobierno los atendió a esos sectores, se mantengan estos planes, me parece que la situación social podría llegar a mantenerse, entre comillas, contenida, ¿no? Siempre partiendo de la base del nivel de fragilidad que tiene la estructura social argentina hoy en día. Bueno, quería hacerte otra pregunta. ¿Mm? Todo el esfuerzo económico o hacia lo económico que está haciendo el gobierno lleva a un esfuerzo de todos los días y con fracasos y éxitos, etcétera. Pero en lo político, ¿es necesario que trate de formar su partido donde tendría que estar dedicado casi exclusivamente a este tema de la economía, de mejorar la situación del abajo? Está tratando de formar un partido en todo el país. Eso significa un esfuerzo y siempre quedan heridos, ¿no? Porque lo lamentable cuando se producen estos movimientos es que el que no logró ingresar en un cargo que quería o estaba pretendiendo dentro del nuevo partido, queda resentido. ¿Es necesario esto hoy cuando se necesita que todo esté dedicado a mejorar la situación de la gente abajo? ¿No está cometiendo un error el gobierno pensando en las elecciones del 25 y tener mayor cantidad de legisladores, etcétera, etcétera? Está gastando esfuerzo y tal vez vaya a quedar con algunos problemas en las provincias con esto de querer tener su propio partido. ¿Cómo lo ves eso?
Sí, a mí me parece que el gobierno toma nota también de su fragilidad política de origen. Recordemos que es un espacio político que antes de las elecciones del año pasado tenía solamente dos diputados nacionales, que eran el presidente y la vicepresidenta, ¿no? Entonces, también tomando nota de esto, me parece que en línea con una, desde mi punto de vista, inexorable alianza con algunos otros sectores políticos, caso el PRO, me parece que la alianza de algún modo va a ser inexorable, y tomando nota de que necesita también un sustento legislativo, yo creo que es necesario que ciertos actores del gobierno, me parece que no es el foco fundamental del presidente y de los ministros, pero ciertos actores dediquen su energía a esto, porque este gobierno se plantea con una tarea que es generar reformas en el sistema económico y político a mediano y largo plazo, si bien, en un contexto donde hay una coyuntura de corto plazo que es muy acuciante. Y creo que ocuparse de la coyuntura de corto plazo, que es acuciante, y de generar la estructura que le permita proyectarse a mediano y largo plazo, creo que las dos tareas son necesarias, ¿no? Y en ese sentido veo distintos actores del gobierno que se dedican a las dos cuestiones, ¿no? A la del corto, que es la gestión, resolver los problemas, con todos los aciertos y errores que pueden llegar a cometer, también partiendo de la base de que es un gobierno que se estructuró sobre la marcha, ¿no? Generó las alianzas y su estructura sobre la marcha. Me parece que las dos cuestiones son necesarias para el gobierno. Juan, muchísimas gracias por el contacto y por supuesto que te vamos a seguir llamando. Gracias a ustedes, muy interesante las preguntas. Gracias. Un abrazo gigante. Hasta luego, chao. Hablamos con Juan Mayol. Me sale la R con la L, voy a hablar con mi psicólogo. ¿Qué querrá decir? Porque su conocimiento de política es mayor que lo común. Juan Mayol. Música, vamos.